Bueno, les estaba comentando que esta función que está ahí es un caso de cuando yo voy a estudiar el límite en cero, por más que está solita, ¿no? Por más que no sea una función en rama, está sola, tengo que aplicar límites laterales, porque según sea cero por izquierda o por derecha, da distinto el límite, ¿sí? Pero ya por eso lo puse acá, ya lo vamos a ver, ¿sí? En este ejercicio se les pide determinar asíntotas y el estudio de continuidad. El estudio de continuidad implica determinar en qué valores no es continua y decir qué tipo de discontinuidad presenta. Ese es el estudio completo de continuidad. Bueno, primero que nada, yo les recomiendo siempre cuando voy a hacer el estudio de continuidad, sí, yo los voy desactivando, pero a medida que van entrando se activa, se le entran con el micrófono activo. Chicos, desactiven los micrófonos y cuando quieran preguntar, pregunten. Ahí lo activan recién, ¿sí? Bueno, vamos acá. Siempre que vamos a hacer el estudio de continuidad, yo les sugiero que determinen primero el dominio de la función. Porque viendo el dominio, yo ya me voy a dar cuenta si es que, en qué valores no es continuo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, siempre que tengo una función en ramas, es muy posible, no les estoy diciendo que va a ser así, capaz que no, pero es posible que en los valores que dividen la rama la función no sea continua. O sea que en -4 y en 1 ya de entrada nosotros sabemos que hay que estudiar continuidad. Pero también necesito sacar el dominio, porque puede ser que hayan valores que no están en el dominio, que no sean estos dos, y en los cuales la función, lógicamente, si no están en el dominio, no es continua. Entonces me voy a sacar dominio. Es largo, chicos, el ejercicio, ¿no? -1 es, a ver, aguántenme que ya... Sí, tenés razón, gracias por la aclaración, porque igual después me va a dar cuenta seguro, pero gracias. Acá, corrijamos, será -1. ¿Sí? Bueno, vamos a determinar el dominio, que voy a usar toda la pizarra para hacer eso, pero después ya lo escribimos, ¿sí? Saquemos el dominio de la función. Para sacar el dominio de una función en ramas, ustedes van a tener que analizar cada rama, ¿sí? Entonces vamos con la primera rama. La primera rama, la función f1 de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. ¿Alguien me habló? Ah, pensé que me habían hablado. Bueno. Bien, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué tengo que ver? Tenemos que ver que lo que están radicando no puede ser negativo. O sea, x cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Resuelvo la desigualdad, que esta se resuelve con valor absoluto. Nos queda valor absoluto de x mayor o igual que 2. Así quedaría, ¿sí? El cuadro está restando, pasa sumando, aplico raíz y me queda así. Por propiedad de valor absoluto, esto va a ser x menor o igual que menos 2, o x mayor o igual que 2. ¿Bien? O sea que el dominio de esta función, si es que esta condición no estuviera, sería desde menos infinito a menos 2, cerrado, unión desde 2 cerrado a más infinito. Pero ¿qué pasa? A ver, yo tengo acá la condición. Yo solamente voy a entrar por esta rama cuando se cumple esta condición. O sea que el dominio de esta función tiene que ser la intersección de esto con esto, ¿sí? Esta condición, ¿cuál sería? Es desde menos infinito hasta menos 4. Si yo hago la intersección de los dos, queda esta condición, ¿sí? O sea que acá les pongo el dominio de F1 va a ser igual a menos infinito a menos 4. Si no entienden algo, pregunten, ¿sí? Ese sería el dominio F1. Me voy a determinar el F2. ¿Cuál sería el dominio F2? La función f sub 2 de x va a ser la racional x más 3 sobre
x más 1 por x más 3. Determinemos el dominio. ¿Cuál sería el dominio? Es una racional, sus denominadores no pueden ser 0, de modo que de acá yo saco que x no puede ser menos 1 y x tampoco puede ser menos 3. De modo que el dominio de esta función, si es que no estuviera la condición, serían todos los reales menos el menos 1 y el menos 3. Pero como les dije recién, solamente voy a pasar por esta rama cuando se cumpla esta condición. Y esa condición es menos 4 menos 1 abierto. ¿Sí? O sea que el dominio va a ser la intersección de estos dos. ¿Cómo quedaría el dominio, chicos? Acá hay algo nuevo. Fíjense que no puedo decir que va a ser de menos 4 a menos 1. ¿Por qué? Porque el menos 3 no puede estar en el dominio. Me anula el denominador. ¿Sí? O sea que el dominio de F2 va a ser desde menos 4 a menos 3, unión desde menos 3 a menos 1. Ese sería el dominio de esta rama. Acá es abierto, ¿no? Nada más que no me alcanza ahí, sería un intervalo abierto. ¿Va quedando claro esto? Entonces, repito, agarro la segunda. ¿Por qué agarraría menos 3, profe? ¿Cómo? Perdón, se escucha con mucho ruido, no te escuché. Si no, ponelo escrito. ¿Puedes repetir la última? ¿El dominio que sacó? Sí, a ver. Segunda rama. Esta es la segunda rama, ¿sí? Agarro la función, determino el dominio. ¿Cuál es el dominio? Si nos olvidemos que está la condición. ¿Cuál es el dominio? Si estaría la función solita. Todos los reales menos el menos 1 y el menos 3. ¿Por qué? El menos 1 y el menos 3 me anulan el denominador, entonces no pueden estar en el dominio, ¿sí? Pero yo solamente voy a entrar por esta rama cuando x esté comprendido entre menos 4 y menos 1. Esta es la condición, ¿sí? Entonces recuerden, para determinar el dominio de cada rama, yo me fijo el dominio de la función y hago la intersección con la condición, ¿sí? La condición es esta. Yo no puedo poner acá la condición como dominio. ¿Por qué? Porque el menos 3 no puede estar dentro del dominio. El menos 3 me está anulando el denominador. ¿Se entiende eso? Por eso entonces el menos 3 lo tengo que sacar para poner el dominio. O sea, si bien esta rama está definida para este conjunto de valores, cuando x vale menos 3 y yo entre por acá a calcular y reemplace, me voy a dar cuenta que el menos 3 no existe la función para menos 3, se me anula el denominador, por lo tanto no puede estar en el dominio. ¿Les aclaré la duda? ¿O no? O sea que si suplantamos el x por menos 3, ahí se anula todo. Claro, si vos reemplazás el menos 3 acá, o sea, yo vengo acá, entro por esta rama para calcular f de menos 3. Corresponde entrar por acá, porque el menos 3 está en esta condición. Cuando yo reemplazo, se me anula el denominador. O sea que, ¿qué te dice a vos eso? Que el menos 3 no puede estar en el dominio de la función. Entonces, si bien esta es la condición, cuando yo voy a sacar el dominio de esta rama, no lo puedo incluir al menos 3, lo tengo que sacar, ¿sí? Recuerden que estamos sacando el dominio. ¿Sí? Ahora sí, profe. Igual no se mareen mucho, el procedimiento es así. Agarro la función, le saco el dominio. ¿Cuál es? Esto nos olvidemos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Hagamos de cuenta que está solito. Todos los reales sacando el menos 1 y el menos 3. ¿Sí? Pero yo solo voy a entrar por esta rama cuando x vale, o sea, la condición, esta es la condición para pasar por esa rama, es para todos los x comprendidos entre menos 4 y menos 3. Entonces ahora el dominio ya no van a ser los reales menos el menos 1 y el menos 3, sino que va a ser este dominio, digamos, este intervalo de valores menos el menos 1 y el menos 3. Como el menos 1 acá no está, no me afecta en nada. No, perdón, acá puse mal, chicos, me confundí, acá era menos 1. Esa es la condición. Esta es la condición, ¿sí? Entonces, para sacar el dominio de esta función, yo
tengo que hacer la intersección de estos dos. Recuerden que la intersección son los conjuntos de valores que están en los dos. Esto sería todos los reales, tengo 0, menos 3, menos 2, menos 1. Serían todos los reales sacando el menos 3 y el menos 1. ¿Sí? Y esta condición va desde menos 4 hasta menos 1. La intersección es cuando coinciden, que va a ser así. ¿Sí? El menos 3 hay que sacarlo, y sería esto. ¿Sí? Cuando se superponen es la intersección. Por eso es que este sería el dominio. ¿Sí? Claro, yo no entendía por qué había puesto el menos 3. Sí. ¿Entendiste ya? Profe, Sí, ¿y dónde profe, sale el muchas menos gracias. 4? ¿Cómo? ¿El menos 4 sale del F1? El ¿O de dónde F1. sale? ¿O de dónde sale el menos 4 en la condición esta? Perdón, me perdí. No, pero esta es la función, digamos, esta es la función original que yo les di. ¿Sí? O sea, así sería la función. Como que se les presenta a ustedes, es tal como está, y ustedes tienen que determinar el dominio, ¿sí? Ah, ya. Perdón. O sea, la condición sale, el menos 4 sale de la condición que ya está, así es la función original, ¿sí? Bueno, vamos a la tercera rama. Voy a borrar esta parte porque no me va a alcanzar, aparte ya les anoté cuál sería el dominio ahí, ¿sí? Por eso les di así, porque creo que no saben cómo sacar el dominio de una función en ramas, porque no nos da el tiempo para ver tanto en el práctico 1, ¿no? Pero sí es importante saber esto. F3 de X, tercera rama, es la función 3 menos 2 elevado a la 1 sobre X, dividido 1 más 2 elevado a la 1 sobre X. Bueno, cuando yo voy a calcular el dominio de esta tercera rama, primero, ¿qué tengo? Tengo un denominador. Este denominador nunca se me va a hacer 0, ¿por qué? Porque tengo una exponencial de base 2 que siempre va a ser positiva, y está sumado a un número positivo, o sea que esto no hay forma que esto se haga 0. ¿Sí? No hay ningún valor de X para el cual esto se me haga 0. ¿En dónde sí tengo problemas? En los exponentes. Fíjense en que si X vale 0, en el exponente me está quedando un denominador 0. O sea que el dominio de esta función, si es que yo no tengo la condición, van a ser todos los reales menos el 0. ¿Sí? Es muy parecido al que vimos recién, así que si a alguien no le quedó claro, ahora presten atención acá, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguien no me sigue? Bueno, Yo, sí. No, ¿qué no entendés por qué? ¿Qué es lo que no entendés? Sí se entiende. ¿Sí? Digan, chicos, cuando no entiendan algo, díganme en qué es lo que no entienden, ¿sí? Porque si no, yo no sé por dónde empezar a explicarles. Pero bueno. profe, perdón, Sí. Sí. ¿por qué el 0? Bien, fíjate acá el exponente. A ver. Yo les dije acá, tengo una racional. Tengo una racional. Este denominador debe ser distinto a 0. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero nunca se me va a hacer 0. ¿Por qué? Porque tengo un exponencial sumado en 1. O sea que no hay forma que esto se me haga 0, no pasa nada acá, ¿sí? Pero si tengo este exponente. Este exponente, fíjense en que es 1 sobre X. O sea, este exponente es una racional. ¿Sí? Cuando X vale 0, a mí me va a quedar un 0 en el denominador. Por eso es que el X igual a 0 no puede estar en el dominio de esta función, porque me va a estar quedando 1 sobre 0 en el exponente. No sé si se entiende. Sí. Bien, o sea que el dominio F3 van a ser todos los reales menos el 0. ¿Sí? Ahora sí, profe, gracias. Bien, de nada. Eso sería el dominio de esta función, pero recordemos que esta función está dentro de esta rama y que solamente la voy a tener en cuenta con esta condición, que la condición va desde menos 1 hacia más infinito. O sea que no es este el dominio, sino que el dominio va a ser esto menos el 0. ¿Sí? Porque ya vimos que el 0 no puede estar porque me está anulando un denominador. ¿Sí?
De modo que sería hacer la intersección de este con este, o si lo quieren ver mejor, pongo la condición y saco los valores que no cumplen con esta función, que no pueden estar en el dominio, ¿sí? De modo que si va a ser desde menos 1 a más infinito menos el 0, el dominio va a ser desde menos 1 a 0, unión, desde 0 a más infinito. ¿Ahí se entendió eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Es como el de arriba, ¿sí? Es muy parecido. Por eso, si no entendieron por qué saqué el menos 3 de acá, es el mismo procedimiento, ¿sí? Sería desde menos 1, perdón, acá va desde menos 1 cerrado, hacia 0, unión, desde 0 hacia más infinito. ¿Sí? Ahora ya tengo el dominio. Fíjense en la importancia de sacar el dominio, porque nosotros si no nos fijábamos el dominio, solamente yo tenía la función. ¿Qué iba a hacer? Me iba a ir a estudiar continuidad en menos 4 y el menos 1, que son los valores, los puntos frontera, ¿no? Los valores que dividen la rama donde puede ser que no sea continuo. Sin embargo, estudiando los dominios, yo me doy cuenta que el menos 3 y el 0 no están en el dominio. O sea que de entrada ya podemos asegurar que la función no es continua en esos dos valores. ¿Sí? Voy a borrar esta parte porque ya no la necesito, ¿sí? Y les anoto lo que les dije. Ya, una vez que yo saqué el dominio, perdón, hay algo que falta. El dominio va a ser la unión de los tres dominios, ¿sí? El dominio de la función es la unión de los tres. Entonces determinemos el dominio de la función. Va a ser la unión de F1 con F2 con F3, que sería desde menos infinito hasta menos 4 cerrado. ¿Viste que, fíjense que si está cerrado, sí va a entrar, o sea que no es necesario ponerlo. Desde menos 4, acá es cerrado, pero acá es abierto, ¿sí? Y si en uno es cerrado, ya entra. Hasta menos 3, unión, desde menos 3 a 0, unión de 0 a más infinito. O sea, de entrada nosotros ya podemos asegurar que la función no es continua en menos 3 y en 0, ¿sí? Y tenemos que ver qué pasa en menos 4 y en menos 1. Entonces de acá les voy poniendo esas dos conclusiones. Primero, se puede asegurar ya que F no es continua en x igual a menos 3 y en x igual a 0. ¿Por qué? Porque no están en el dominio de la función. Si no están en el dominio, no es continuo, ¿sí? Segundo, F puede no ser continua. Puede no ser continua, perdón. Acá no les puse. O sea, nosotros F ya sabemos que no es continua en menos 3 y en 0. Hay que ver el tipo de discontinuidad que presenta, porque nos falta eso. Tipo de discontinuidad que presenta. Y esto se hace estudiando límite. Para ver el tipo de discontinuidad, estudio límite, porque el límite les dice cuál es el tipo de discontinuidad que está presentando. ¿Sí? Entonces, eso ya sabemos. De entrada ya sabemos que la función no es continua en menos 3 y que no es continua en 0. Nos falta ver el tipo de discontinuidad que está presentando. Otra cosa más que hay que ver es que F puede no ser continua en X igual a menos 4 y menos 1. Porque son los valores que dividen la rama, ¿sí? Puede no ser continua, no les digo que no es continua, puede ser que no sea. Entonces, me fijo si se cumplen las tres condiciones. Estudio continuidad, ¿sí? Hay que ver si se cumplen las tres condiciones. Es un poco largo, pero es un ejercicio abarcativo, o sea, se van a llevar claro el tema de continuidad si me van siguiendo, ¿no? Si no, no. Pero bueno, ¿se entiende qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí. Estoy en los límites que no profe, en los valores que no se puede tomar. Bien, en menos 3 y en 0 no es continua, ¿sí? Entonces tengo que estudiar el límite para ver el tipo de discontinuidad que está presentando.
En -4 y en -1 no sabemos si es continua. Tengo que ir a estudiar los límites laterales para ver si son iguales. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Estudiar continuidad en -4 y en -1 y estudiar el límite en -3 y 0. Así que vamos trabajando por cada uno de esos, ¿sí? No sé si por ahí le quieren tomar una captura o lo que sea. Sí, espera un ratito, profe, ya termino de copiar. Ah, bueno, mejor si están tomando sus apuntes, ¿sí? Porque después pueden repasarlo y ver, ahí capaz que les surgen dudas y en las consultas pueden preguntar. Profe, Sí, decime. eso tendríamos que hacer siempre cuando nos dan así en ramas las funciones. Siempre primero definiendo los dominios de cada una y después haciendo el dominio total. Exacto, siempre, sí lo tienen que hacer siempre, chicos, a menos que ustedes tengan acá una polinomial, una exponencial común, ¿no? Porque acá tengo 1 sobre x, el exponente. O sea, tienen esas funciones que ustedes ya saben que el dominio son los reales, ahí no es necesario, ¿sí? Pero yo les recomiendo que lo hagan por las dudas, porque fíjense en este caso, si yo no estudiaba el dominio, solamente iba a decir que iba a ir a estudiar continuidad en -4 y en -1. No me iba a dar cuenta de que la función no es continua en otros dos valores. ¿Sí? Profe, hay una pregunta. Sí. ¿Hay una forma más simplificada de hacer todo esto? Ya que en el parcial seguro nos van a tomar esto, pero no nos dan el tiempo para resolverlo, digamos. Chicos, a ver, el parcial, yo creo que el tiempo está bien, el tiempo que les dan en el parcial. Obviamente el primer parcial siempre es más corto, ¿no? Pero segundo y tercer parcial les dan 2 horas y media más o menos. Y antes de hacerlo, o sea, el ingeniero él lo arma el parcial, otro profesor lo resuelve y siempre se considera, o sea, que darles el doble del tiempo que le llevó al profesor a hacerlo, ¿no? Empezamos por ahí. Segundo, yo no les digo que les van a tomar algo así, tan complejo. Yo les estoy dando este ejercicio porque quiero que ustedes vean algo más difícil de lo que les puedan llegar a tomar. ¿Sí? Y no hay otra forma. Lo resolví en 20 minutos, en 40 lo tenemos que resolver nosotros. Claro, más o menos así. Esa es la idea. Se les da el doble de tiempo. ¿Sí? Un poquito más, creo, en realidad. Pero bueno. Pero no son, o sea, nunca les dieron un ejercicio así. Yo elegí porque está bueno para ver todo. Es un ejercicio integrador, ¿sí? No les van a dar algo así. O sea, no se asusten, digamos, ¿sí? La idea es que, a mí lo que me gustaría de la clase de hoy es que ustedes se vayan entendiéndolo, entonces como es integrador, abarca todos los temas, está bueno para un repaso, digamos, ¿sí? La profe Hurtado había dicho que más o menos 2 horas no daban. Sí, siempre. Antes eran 3, digamos, pero ahora van 2, ¿no? Claro, bueno, en este último tiempo eran 2 horas y media, pero como les digo, o sea, es pensado eso, ¿no? Es pensado el tiempo, no es que el ingeniero no piensa el tiempo que les va a dar, ¿sí? Es todo un procedimiento, él arma el parcial, se lo da a un profesor o profesora que lo resuelva sin haberlo visto antes, y de ahí se mide el tiempo, ¿sí? Yo les voy a pasar, ahora al final, les voy a poner la diapositiva con algunos parecidos, un poquito más sencillo, no tan así, pero para que ustedes los resuelvan, y se los voy a subir en la plataforma, a los ejercicios, ¿sí? Bueno, sigamos, así no nos demoramos más. Bueno, ya estábamos, voy a borrar esta parte, ¿sí? Vamos a estudiar continuidad en esos 4 valores. 2 de los valores ya sabemos que no es continua, solo hay que ver el tipo, ¿sí? Entonces yo voy a ir haciendo para cada uno y voy borrando, porque si no, no me va a alcanzar acá, ¿sí? El dominio también lo voy a borrar, así tengo más espacio. Bueno. Profe, lo que hicimos ahora sería ver la función, si existe la función, ¿que no? El dominio, perdón. Claro, sí, hasta ahora lo único que hicimos fue sacar el dominio. Sacando el dominio ya hemos encontrado 2 valores donde no es continuo. Hasta ahora solo eso. Ahora me voy a ver tipo de discontinuidad que presenten esos 2 valores que no están en el dominio, y me voy a ver si es continua en los valores que dividen la rama. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver, ya habíamos visto que no es continua. En x igual a menos 3 y en x igual a menos 1. Bueno, veamos en x igual a menos 3 el tipo de discontinuidad. Estudio el tipo de discontinuidad. Recuerden que lo hacíamos con el límite, ¿sí? Entonces me voy acá a plantear el límite con x tendiendo a menos 3. Fíjense, cuando yo planteo el límite con x tendiendo a menos 3, estoy viendo qué pasa con la función cuando me acerco a menos 3 tanto como se pueda. Valores muy cercanos a menos 3 sin llegar a ser menos 3. ¿En qué rama entrarían esos dos valores? Por izquierda y derecha. En 3 menos 2 elevado a 1 en la x. Perdón, acá en esta, ¿sí? Fíjense en la condición, a veces es 3 fácil sobre- perderse con los negativos, ¿sí? Pero acá vamos desde menos 4 hasta menos 1, ¿sí? Acá tendríamos el menos 2 y acá estaría el menos 3, si lo ven, ¿sí? Entonces si yo me acerco a menos 3 por izquierda o derecha, está dentro de la segunda rama, ¿lo ven todos? Lo que tendríamos que hacer sería evaluar entre las ramas, a ver en dónde podemos aplicar. Claro, tienen El que ver, ir límite. a ver la condición, ¿sí? Se van a ver las condiciones. El menos 3, primero veamos el menos 3 solito. ¿En qué rama está el menos 3? En la segunda. En la segunda. El menos 3 está en la segunda. Bueno, valores muy, pero muy cercanos a menos 3 por izquierda y derecha, ¿están en la segunda también o no? Sí. Sí. Sí, recuerden que son valores muy cercanos. Estamos hablando de menos 3,00001 y menos 2,9999. ¿Sí? Valores muy cercanos están acá, en la misma. O sea que no es necesario hacer límites laterales. ¿Sí? Uso directamente esta rama. Ponemos esa rama. X más 3 sobre X más 1 por X más 3. Bueno, cuando evaluamos me queda 0 arriba, 0 abajo. Indeterminación, pero ahí a simple vista ven ustedes que puedo simplificar. ¿Sí? Y me está quedando límite con x tendiendo a menos 3 de 1 sobre x más 1. Evaluando tenemos menos 3 más 1 es menos 2. 1 sobre menos 2 va a ser menos 1/2. A ver, ¿qué significa esto? El límite existe. Cuando el límite existe, ¿qué tipo de discontinuidad es? Evitable. Evitable. ¿sí? Hable. Por lo tanto, presenta discontinuidad evitable. Evitable en x igual a menos 3. Y gráficamente, ¿qué sería eso? El punto de coordenada. ¿Sí? El punto de coordenada menos 3 menos 1/2 es un punto vacío de la gráfica. ¿Sí? Es un punto vacío. Eso significa. Entonces, ya vimos de los 4 valores, nosotros sabemos que en 2 de esos no es continuo, que son estos 2. ¿Sí? Y además, y en los otros 2 no sabemos, hay que estudiar todavía, ¿sí? Bueno, vimos el tipo de discontinuidad menos 3 y como el límite existe, es discontinuidad evitable. Gráficamente es un punto vacío en la gráfica. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. No, me No, voy a profe. ver en 0. ¿Sí? Lo que yo no sé si me va a alcanzar acá. Copiamos 5 segundos y ya borre tranquilo. Bueno, listo. Listo. Es que es chiquita la pizarra, ¿no? Eso es lo malo que... Y mi letra es muy grande. No se preocupe, profe, no se preocupe. Profe, Sí, decime. yo tengo una duda con el trabajo práctico número 3 de continuidad, en Con el el ejercicio 3. Sí, a ver, con el ejercicio 3, a ver, ya lo busco y me preguntas, ¿vale? Mientras tanto. Sí. El inciso C.
Sería 2 por la raíz de 1 menos i. A ver, acá está. Ejercicio 2, 3, perdón, inciso, la raíz, sí. Bien, acá te piden la gráfica, eso no importa. Determina el intervalo más grande o unión de intervalos donde la función es continua. Indique los valores de x en donde existan discontinuidades, ¿sí? A ver, acá en tienen que plantear, primero tengo que sacar el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Sería un intervalo. Sí, vamos desde menos infinito, ¿verdad? Tienen que plantear la desigualdad de que 1 menos x sea mayor o igual que 0, ¿sí? 1 menos x, a ver. 1 menos x mayor o igual que 0, de acá saco que 1 va a ser mayor o igual que x, o sea que vamos desde menos infinito X tiene que ser menor o a igual 1. que 1. Bien. Bueno, ese sería el dominio de la función. Esta función, f, es continua en menos infinito a 1, pero abierto. Porque en 1 no es continua. Es continua por derecha. Perdón, por izquierda, pero por derecha no. ¿Qué tipo de discontinuidad está presentando en 1? De segunda especie, que no De es. segunda. Esencial de segunda especie, porque este sería el caso que el límite lateral derecho en 1 no existe, no hay función para 1 por derecha, ¿sí? Entonces, en x igual, acá lo planteas con el límite, vos vas a decir que no existe, acá, no existe el límite de la función, no existe el límite lateral derecho, o sea, cuando x tiende a 1 por derecha de la función, x tiende a 1 por derecha de la función. No existe, ¿sí? O sea, bueno, ahí pone todo de la función, no existe, y por esta razón vos podés concluir que tenemos discontinuidad esencial de segunda especie. Siempre que alguno de los laterales no existan, va a ser de segunda especie. Si los laterales sí existen, y son distintos entre sí, sería de primera especie, ¿sí? Entonces ahí decimos que presenta discontinuidad esencial de segunda especie en ese valor. Y eso es todo en este ejercicio. La gráfica, hacete una tablita de valores, porque todavía no hay muchas herramientas para graficar, ¿sí? Profe, perdón, disculpen, capaz que no es el momento, pero lo que yo todavía no puedo ubicarme bien es cómo sacar el tipo de, ¿cómo se llama?, de dominio. Para sacar bien el dominio, ¿cómo se lo haría? Para sacar el dominio vos tenés que ir viendo cada caso, ¿sí? A ver, no sé, ¿en cuál me decís? ¿En alguna en particular? ¿En todas? En todas. Vos tenés que ver los valores para los cuales no está definida, ¿sí? A ver, si yo tengo, veamos acá, te voy mostrando en estos casos, ¿sí? Si yo tengo una racional, ¿qué es el dominio? Empecemos por qué es el dominio. Son todos aquellos valores que puede tomar la variable x para los cuales la función exista, ¿sí? O sea, para los cuales la función esté definida. Entonces, en una racional, para sacar el dominio, fíjate en qué valores vos podés tener problemas. En una racional vas a tener problemas cuando el denominador sea distinto a 0. Sea igual a 0, ¿me entendés? Sí. Entonces, en una racional vas a plantear que el dominio van a ser todos los reales menos los valores que te anulan el denominador. Entonces, para este caso en particular, el apartado A, vos vas a plantear que el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Sí. Y de ahí saca los valores de x para los cuales no está definida, los que te anulan, que en este caso, ¿cuáles serían los valores? Fíjate que serían acá. El x debe ser distinto a
menos 2 y 2, ¿lo ves? ¿Cómo? Perdón, no se la pudo escuchar. X debe ser distinto a menos 2 y a 2, ¿sí? A ver, ahora te muestro la pizarra, pero... 2 sobre 0 quedaría claro. ¿Cómo? Perdón. No, nada, perdón, se me activó solo el micrófono. Claro, o sea, el dominio de la función van a ser todos los valores que puede tomar X, ¿sí? Es un conjunto de valores, lo expresás como un conjunto de valores, ¿sí? Entonces sería acá todos los reales menos el menos 2 y el 2. Después, acá serían todos los reales menos el menos 2 y el 2. ¿Por qué? Si X vale menos 2, te anula el denominador. Si X vale 2, también te anula el denominador, ¿sí? Lo mismo acá, es una radical, función radical. Acá, ¿dónde voy a tener problemas? Cuando me quede la raíz negativa, ¿sí? O sea, cuando... a ver, hagamos una cosa, ¿sabes lo que pasa? Que esta clase es repaso de límites, ¿no? Y hay chicos que están para límites. Por eso, cuando termine la clase, te saco esas dudas, ¿puede ser? Nos quedamos un Bien, ratito. profe. Dale. Sí, no hay problema. Bueno, hagamos así porque si no quiero demorar al resto. Por eso sigamos con el que estábamos viendo y después los que tengan dudas se pueden quedar al final. Yo me quedo un ratito más, no hay drama, ¿sí? Bueno, profe, muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Gracias, profe. Bueno, vamos acá, ¿sí? Bueno, esto iba a borrar, estaba esperando que copien, así era. Ya está, entonces ya vimos que en menos 3 hay discontinuidad evitable. Eso es un punto vacío en la gráfica. Hay otro valor donde ya sabemos que no es continua, que es el menos 1. Vamos a ver qué discontinuidad. No, perdón, ¿por qué puse el menos 1? El 0, chicos. El menos 1 no sabemos todavía, ¿sí? En menos 3 y en 0, como no están en el dominio, ya sabemos que no es continua. Quiero ver el tipo de discontinuidad que presenta. Ya vimos que el menos 3 es evitable. Veamos qué tipo de discontinuidad presenta en x igual a 0. ¿Sí? Planteo límite con x tendiendo a 0 de la función. ¿Cuál es la función? 0 por izquierda a derecha. ¿Qué rama sería? La tercera. La tercera, ¿sí? Valores cercanos a 0 por ambos lados es la tercera rama. Entonces voy a reemplazar la tercera rama. Tenemos 3 menos 2 elevado a la 1 sobre x, dividido 1 más 2 elevado a la 1 sobre x. ¿Sí? Bueno, cuando yo voy a evaluar, fíjense en que si yo el reemplazo en x en 0, acá me queda 1 sobre 0, que es infinito. Y acá también. Pero ¿qué pasa? Si yo reemplazo el valores cercanos a 0 por izquierda, va a ser un valor cercano a 0 negativo. O sea que me va a quedar menos infinito. No sé si lo ven. A ver, si yo tengo, cuando x tiende a 0 por izquierda, a mí me va a quedar acá 2 elevado